La Mirilla, con Jerónimo Romero y Domingo Martín. Este pasado martes 6 de febrero, la Biblioteca Insular de Gran Canaria, ubicada en la capital de la isla, acogió la presentación del primer libro escrito por el autor y periodista teldense Juan Antonio Hernández, titulado Muerte Blanca, un libro que ha sido publicado bajo el sello de la editorial Cuadranta. Y hoy su autor está con nosotros para hablar precisamente de esta su ópera prima, su primera novela, su primer libro. Juan Antonio, muy buen día. Hola, muy buenos días, Jerónimo, muchas gracias. Gracias por estar hoy con nosotros, pues para dar cuenta de tu primer libro, titulado así, Muerte Blanca. ¿Cuál es el argumento de este libro? ¿Qué trata Muerte Blanca? Bueno, básicamente, aunque tiene varios enfoques, básicamente trata del fallecimiento de un profesor de historia de un instituto que muere a los pocos minutos de empezar la clase. Y en torno a ese fallecimiento se establece todo un operativo policial, tanto para esclarecer las causas de la muerte, que se esclarece muy rápidamente, como para encontrar al asesino y atraparlo, que es quizás la mayor parte de la trama. Ese básicamente de lo que trata la novela, de unas 210 páginas y 20 capítulos. Y hasta ahí puedes leer, porque tampoco interesa que te alargues mucho más en cuanto al argumento, porque lo que interesa precisamente es que las personas amantes del género policíaco, puesto que esto es una novela policíaca, precisamente se adentren en la lectura de este libro, Juan Antonio. Y sobre todo porque yo creo que lo interesante de una novela es sobre todo el comienzo, y el final lo tiene que descubrir el propio lector, ¿no? Se pierde la magia de lo que es la literatura. De la misma forma que a mí ni siquiera me gusta ver los trailers de películas o series, me gusta directamente pues descubrir la trama a través del diseño. Y con la literatura para mí sucede poco más de lo mismo. Me encanta que me leo muy por encima de la sinopsis para saber de qué trata en líneas muy generales, pero no quiero que me cuente prácticamente nada. Quiero descubrirlo todo yo. Como ya dije en la presentación, yo creo que sea el lector el partícipe de la novela a través de la lectura, y por lo tanto intento no desentrañar mucho lo que es el corazón de la obra. ¿Dónde está ambientada la acción de esta novela? La primera parte es un lugar indeterminado, lo hice así porque no le quise dar demasiada importancia al lugar. Pero al final decidí que la parte final tenga que estar ambientada en dos ciudades. Una es en Arches, que está en la provincia de Málaga, y otra en la propia capital de la comunidad andaluza. Y lo hice así básicamente porque la primera parte la quería ambientar en un lugar, pero como yo no sé si iba a caer bien o iba a caer mal, decidí quitarlo. Y al final, para poner la novela en un lugar concreto, decidí ponerla en Málaga. Así que sí, he hecho una cosa ahí medio extraña de no colocar la primera parte, creo que son las primeras 50 páginas, en un lugar concreto, y el resto en Málaga. Quizás debería haber sido un poquito más, quizás es uno de los principales errores de la novela, pero bueno, consideré que hacerlo así era lo mejor. ¿Y por qué precisamente la provincia de Málaga y esta pequeña localidad, Arches? Pues mira, estaba escuchando un partido de la Unión Deportiva Afares por la radio, contra el Málaga precisamente. Y bueno, a mí me gustan mucho los municipios pequeños. Yo no soy de un municipio precisamente pequeño, yo soy de Telde, pero sí que es un enclave, estoy en un enclave que es San Francisco, que quien lo vea en el mapa se dará cuenta que es precioso, y es pequeñito. Y siempre tiene esa fascinación por pueblos pequeños. Entonces, buscando en Google, pequeños pueblos de Málaga, me encontré con Arches y me fascinó. Y digo, este tiene que ser el lugar perfecto para el final de la novela. Básicamente porque es muy pequeño y porque está muy cerquita de la capital. Uh-huh. Y encima tiene unos callejones un poquito recónditos, y da paso a una autopista, que lo cual para mí era perfecto para el desenlace que yo quería de mi novela. Además, por de formación profesional, puesto que eres periodista deportivo. Sí, esa es quizá una de las cosas que más le ha sorprendido a la gente, que un periodista deportivo de Telde escribe una novela. Pero sí, por deformación profesional hay cosas que yo no puedo evitar. Muy bien. Una novela policíaca, esta Muerte Blanca, todos los hechos suceden en apenas 4 días, tal y como tú acabas de apuntar, 210 páginas, por lo tanto una novela policíaca muy condensada, Juan Antonio.
quise hacer, digamos, esto, cuando yo le envié el manuscrito a la librería, se extrañaron. En 4 días se puse todo, sí, quería hacer justo lo contrario, lo que sucede en la realidad. En la realidad, lo más normal es que en la realidad la policía tarde mucho en encontrar a un criminal. Le voy a poner, por ejemplo, el caso de Marta del Castillo, que llevan ya muchos años que no encuentran, bueno, en este caso no la criminal, sí a la víctima, y un juicio rápido que en el caso de la realidad también suele tardar muchísimo porque la justicia en España no está. Pues yo quise hacer justo lo contrario. Quise hacer justo lo contrario y que todo suceda muy rápido. Que la búsqueda del asesino fuera rápido, que la investigación fuera rápida y que el juicio fuera también muy rápido. Por eso lo condensó todo en 3 días. Fue una cosa que a la editorial le sorprendió, que bueno, que no le resultó del todo bien, pero que yo consideré que para lo que yo quería transmitir, para lo que yo quería hacer, que es hacer algo completamente inverosímil con respecto a la realidad, lo hiciera todo en condensarlo todo en 4 días. Uh-huh. Juan Antonio, ¿cuándo empezaste a escribir esta novela y cuándo la terminaste? Pues mira, yo empecé a escribirlo en marzo de 2017. Yo soy periodista deportivo, ya por aquel entonces ya había creado y dirigido un periódico deportivo en mi ciudad que se llamaba Sport Television. Pero bueno, resultó que un familiar mío, mi madre, sufrió un accidente de tráfico, yo soy hijo único, y como me pasaba muchas horas dentro de ambulatorios o dentro de hospitales, pues por aquellos entonces no existía lo que hoy en día que hay, y es que por aquellos entonces en los hospitales había muy poca cobertura y tampoco había wifi, con lo cual hacer periodismo desde un hospital era prácticamente imposible porque ni siquiera podía recibir WhatsApp y mucho menos correo electrónico. Y bueno, yo tenía el ordenador delante y como ya yo estaba acostumbrado de pequeño a escribir un microrelato, pues me puse a escribir cosas. Con la diferencia de que en esta ocasión el microrelato que estaba escribiendo lo dejaba cada día más abierto y de lo que era simplemente un microrelato que podía haber tenido como máximo 10 páginas, cuando ya me di cuenta yo tenía 70 páginas escritas y decidí que esto se podía convertir en una novela básicamente porque llegó un momento en el que me salían muchísimas ideas. Uh-huh. Me salían demasiadas ideas y quizás una de los benditos problemas que tiene un escritor. Cuando un escritor se pone delante de un procesador de texto en blanco y no le salen ideas, es un maldito problema. Pero cuando uno se pone delante de un procesador de texto y le llegan muchas ideas, eso es un bendito problema. Y fue lo que me sucedió. Las ideas me fueron llegando hasta que decidí que lo que tenía delante tenía que convertirse en una novela. Lo que pasa es que tardé mucho más en terminarla, ya que mi madre se recuperó, yo volví al periodismo, y no fue hasta el año 2021, final de 2021, cuando decidí retomar la novela, y tardé como un añito más en terminarla, porque todavía era novato y todavía no había cogido los mecanismos de redacción que tengo hoy, y tardé un añito más en terminarlo. Y la novela la terminé en octubre de 2022, y claro, como en el mundo como esto del mundo editorial todo muy despacio, pues evidentemente no se publicó prácticamente nada más terminado, sino que tardó un par de meses más hasta que encontré la editorial Cuadranta, que se propuso desde el primer momento a publicar. Pues has tenido muchísima suerte, sobre todo cuando hablamos de autores y autoras noveles que publican por primera vez, conseguir encontrar una editorial que te apoye en ese sentido a la hora de publicarla. Por eso digo que que has tenido muchísima suerte a la hora de encontrar esta editorial Cuadranta, Juan Antonio. Sí, el mundo del libro es muy difícil. Dese cuenta que en el año 2023 se publicaron un total de 90.000 novelas. 90.000 libros con los que yo debo competir. De hecho, era en la Biblioteca Insular el otro día en la presentación que fue organizada por la Librería Canalna, me dijeron un dato espectacular y es que cada semana le daban a la librería 400 títulos nuevos, o sea, 400 novelas nuevas. Claro, evidentemente, las editoriales fuertes solo apuestan por los fuertes, por los grandes autores. Y muchas editoriales pequeñas lo que hacen es el negocio de la autoedición. Vale, te publicamos una novela, pero tú pagas absolutamente todo. En el caso de la editorial Cuadranta fue completamente diferente. Desde el primer momento que recibieron el manuscrito, se mostraron abiertos a publicarlo.
Y básicamente, desde que yo le envié el manuscrito el día 17 hasta que me dijeron que la publicaron, pasaron prácticamente una semana, por lo cual fue todo muy rápido. Y sí, es una suerte tremenda porque hay muchísimos escritores que llevan ya 3 o 4 obras escritas y que de momento no han tenido la oportunidad de ver su libro publicado en papel y en librería. Por eso desde aquí, desde el Magazín La Mería Radio Agüimes, te formulaba esta pregunta, porque desde el Magazín La Mería Radio Agüimes nos encanta y apoyamos el trabajo que realizan no las grandes editoriales del país, sino pequeñas editoriales, tanto canarias como de la península, apoyando precisamente a autores y autoras noveles, para que puedan sacar adelante en este caso, su primer libro. Así que desde aquí, chapó por todas ellas, tanto por las pequeñas editoriales canarias como aquellas que están asentadas, ubicadas en la península. Esta en concreto, Editorial Cuadranta, ¿dónde tiene su sede, Juan Antonio? La Editorial Cuadranta es de Valencia. De hecho, fue curioso porque es una editorial, y esto es una anécdota, que está cercana a Alicante. Y cuando la editorial me aceptó el manuscrito, la frase que me dijo fue: Juan Antonio, para adelante con los de Alicante, con esta novela, hasta que me di cuenta de que la editorial estaba muy cerquita de Alicante. Pues mira, nunca mejor dicho. Y digo, a todos una cosa a ustedes que es interesante, pero yo quiero añadir una cosa más en cuanto al tema de editoriales grandes y pequeñas. También llamamiento a los lectores que solamente también apuestan por lo fuerte. Porque sí que es verdad que los autores pequeños, muchas veces decimos, es que las editoriales grandes no nos apoyan. Pero es que después se dan cuenta de que los lectores tampoco apoyan a los autores desconocidos. Nos cuesta muchísimo llegar. Y a esas personas también hay que hacer un llamamiento y decir que los autores de novelas, los autores canarios también merecemos una oportunidad. Que no solo lean a Juan Gómez Jurado, que está bastante bien, que no solo lean a Tito Pérez Reverte, que también están bastante bien, a Carmen Mola, a Ildefonso Falcone, sino que también apuesten por los noveles que estamos empezando y por los autores canarios que seguimos siendo invisibilizados si no llegan a ser por emisoras como ustedes, por la Biblioteca Insular o por otros medios como de la actualidad, como Radio Agüimes, como Radio Planeta, que nos dan ese orgullito a lo que generalmente nosotros en los grandes medios no tenemos acceso. Por ese motivo, Juan Antonio, en este Magazín La Merilla, en esta emisora municipal Radio Agüimes, siempre tenemos un espacio, un hueco dedicado a la literatura y a la escritura que se realiza aquí en Canarias. Tanto siempre damos protagonismo, nos gusta dar protagonismo y oportunidad, tanto a autores, autoras, noveles como los que ya llevan unos cuantos libros publicados. Pues nos encanta precisamente darles la oportunidad y el protagonismo que se merecen, como es tu caso en el día de hoy. Así que bienvenido a este magazine, a esta emisora, y esperamos y deseamos que este no sea el primer y único libro que escribas, Juan Antonio. Bueno, no va a ser el primero y el último, voy a seguir escribiendo. La cuestión luego es ese apoyo editorial, para ayudarlo. Un autor puede escribir, pero si después no se publica, pues es un trabajo que se pierde. Uh-huh. Juan Antonio, te quería preguntar ahora a continuación, ¿qué diferencia esta novela escrita por ti, Muerte Blanca, de otras del mismo género literario, de la novela policíaca? Generalmente las novelas policíacas hay dos tipos de novelas del subgénero de la novela criminal, que es la policíaca, la detectivesca y la novela negra. En mi caso, la policíaca, aparte de que no hay un asesinato, es que Muerte Blanca, de hecho el título es metafórico, lo de Blanca por la sustancia que mata al profesor, como Blanca por la forma en la que muere. No hay violencia, o sea, hay muy poca violencia, hay suspense e intriga, pero no basado en la violencia, sino basado en otras acciones, porque la novela negra actual, la novela policial, está saturada de violencia, está saturada de escenas, y yo quería simplemente enfocar otras acciones que también realiza la policía y que no tiene por qué ser violenta. Especialmente en los últimos meses que hemos visto mucha violencia en ciertas manifestaciones. Entonces yo he querido hacer esa separación, yo he querido hacer un enfoque diferente, hacer algo diferente, algo más o menos original, y no estar repitiendo lo que hacen muchísimos otros autores, que son novelas con violencia para intentar captar la atención del lector. Y yo creo
que se puede perfectamente hacer una novela policíaca, se puede hacer perfectamente una novela intrigante, una novela de suspenso, una novela con muchos cliffhangers, pero sin que de por medio haya escenas de violencia. Pues eso dice mucho de ti, tiene mucho mérito salir de esos parámetros habituales que marca la novela policíaca, y nos alegramos de que hayas decidido pues tomar por ese camino a la hora de publicar tu primera novela, tu primer libro titulado así, Muerte Blanca. Cuéntanos, ¿cómo estuvo la presentación el pasado martes 6 de febrero en la Biblioteca Insular de Gran Canaria? Pues mira, hay una cosa que me ha pasado en los últimos meses, y una vez te lo voy a contar, y es que cuando llevo bolígrafo a las presentaciones no viene nadie, y cuando no lo llevo, pues viene gente. En esta ocasión, a propósito, no llevo bolígrafo, y ya no solo vinieron gente, sino que vino además la televisión canaria y encima me llaman Gustavo. Así que la verdad es que estuvo bastante bien. Yo pensaba que iba a haber muy poca gente, vino muy poca gente para lo que estoy acostumbrado, porque yo en a la media que vengo acostumbrado son 15 a 20 personas, en esta ocasión vinieron 10, pero bueno, que tampoco es una cuestión que a mí me sorprenda, porque al fin y al cabo yo en Las Palmas de Gran Canaria no soy nada conocido. Uh-huh. Y la verdad es que aunque fueron muy pocas personas, la verdad es que estuvo bastante bien porque el público está bastante participativo. De 10 personas, 5 preguntaron, cosa que no está nada mal, y la verdad es que me sentí bastante cómodo. Así que fue una presentación, la verdad, bastante bonita. He tenido, creo que ya son 7 presentaciones, y yo creo que esta es la segunda que más destaco, con muchísima diferencia, porque la primera, sí que es verdad que fueron 20 personas, pero la participación del público fue nula. En la segunda presentación que hice, que fue en el Círculo Cultural de Telde, el día 9 de enero, también fue personas, pero muy poca participación. En esta ocasión vino menos personas, fueron una más que 10 personas, pero es que sí, pero hubo mucha más participación. Yo estuve presentando durante 5 minutos, pero durante los otros 15 estuve respondiendo preguntas y comentarios. O sea que la verdad es que estuve bastante contento. Perfecto. Bueno, pues al final fue una presentación en sentido muy, muy familiar, con la asistencia de estas 10 personas que te apoyaron en la presentación, realizándote preguntas con respecto, como estamos haciendo nosotros hoy, con respecto a tu primer libro, tu primera novela, Muerte Blanca. Una novela que ya está en nuestras librerías, Juan Antonio. Sí, desde el pasado 6 de junio, la novela se anunció el 6 de junio, que fue cuando yo recibí los primeros ejemplares, y la editorial puso el link, se activó para que se comprara, y fue cuando anuncié, y ya está en librería. Lo que pasa es que como es una editorial que en general, como un libro que generalmente está imprimido muy pocos ejemplares, son 250 ejemplares lo que se ha impreso, lo que se llega a un acuerdo es que se remite a las lectores que quieran comprarla, o bien a la editorial, o bien se remite a las librerías para que lo pidan al distribuidor y posteriormente se ponga a la venta. Perfecto. Se reenvía porque se han impreso tan pocos ejemplares que llegar a todas las librerías es algo difícil. Claro, ha sido una edición reducida de tu primer libro, Muerte Blanca. No es que sea una versión reducida. A ver, piense usted de que yo soy un escritor desconocido. Piense usted que la editorial no es grande, no es precisamente grande, y lógicamente la impresión de ejemplares cuesta mucho dinero. Correcto. Y la posibilidad de fracaso de esta novela, no porque la obra sea mala, sino porque yo soy desconocido, es bastante alta. Con lo cual lo que hacen las editoriales pequeñas es imprimir pocos ejemplares, y si luego se hace falta más ejemplares, pues se imprime más. Perfecto. Bueno, ¿Qué problema tiene esto? Que evidentemente ¿qué problema tiene esto? Pues que evidentemente no llegas a las librerías, porque no llegas. La gente no lo ve físicamente y estás en completa desventaja con respecto a otros autores. Pero claro, si imprimes mucho, vamos a poner 150.000 ejemplares, que yo creo que la editorial no se lo puede permitir, es carísimo. Claro. Y después no se vende porque yo no soy conocido, pues evidentemente la editorial pierde mucho dinero en esto. Claro, es un riesgo muy alto, Juan Antonio. Claro, es un riesgo muy alto,
y por eso que yo entiendo de que se imprima muy pocos ejemplares, aunque tiene el problema de que posteriormente cabe la posibilidad de que la gente no lo conozca. O sea, es un tema que difícil de abordar, número de ejemplares, por una parte, que son muy pocas, y por otra parte, visibilidad, pero al tener en cuenta que soy un autor novel y que los autores, ni siquiera los propios lectores suelen apostar por los autores noveles, evidentemente también es un riesgo imprimir tanto. Es que a lo mejor si imprimen, vamos a poner 10.000 ejemplares y a lo mejor yo no vendo ni 150. Ujú. Pero repito, no porque yo sea un mal escritor, yo no me considero un mal escritor, sino que simplemente son las dificultades de entrar por primera vez en el mundo editorial. Claro. Claro, que la gente no te conoce y lógicamente las posibilidades de fracaso de una novela son altas. Además de eso hay que tener también la economía de cada editorial, el presupuesto con el que cuenta cada editorial para la publicación de libros de autores noveles, como es tu caso. Pero bueno, lo importante es que si nos acercamos a la librería que esté más próxima a nuestra casa, si no lo tienen, pues desde la librería se pide y en un par de días o tres pues llegará a la librería este primer libro, primera novela del autor y periodista deportivo teldense Juan Antonio Hernández, que hoy ha estado con nosotros. ¿Precio de venta al público del libro, Juan Antonio? 18 euros. Vale, perfecto. Muy bien. Pues lo dicho, Juan Antonio Hernández, autor y periodista teldense, periodista deportivo teldense, que hoy está con nosotros en Masila Mería Radegüies para presentar su primer libro titulado así Muerte Blanca, ya adelantado y anunciado que no será el primero y el último, así que cuando... estate tranquilo porque cuando puedes contar con nosotros, cuando publiques el segundo, el tercero, el cuarto, los que vengan detrás, no sé si muchos o pocos, aquí siempre tendrás un hueco en esta emisora para dar cuenta de los mismos, Juan Antonio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan Antonio, por estar con nosotros y felicidades, enhorabuena por tu primera criatura. Gracias.